Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián Julián Álvarez López, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este momento me permito presentarles a ustedes el desarrollo del ejercicio número uno de, de la tarea uno del curso de física. Bueno, acá les muestro mi cédula. Vale, entonces para dar inicio, este es el enunciado. En la tabla 1 encontrará la variable la cual corresponde al último dígito de su número de documento, cédula o tarjeta de identidad, que debe reemplazar para desarrollar el ejercicio. Ejemplo, si su número de documento termina en 6, entonces reemplazaría por el número 6. Si el número que le corresponde para la rapidez inicial no está en el simulador, entonces elige el valor que más se acerque. Bueno, entonces como a mí me correspondió el estudiante número 5, mi cédula termina en 6, entonces por eso cambié la variable acá por 6. Entonces nos dice que para el desarrollo del ejercicio 1 nos debemos dirigir al siguiente enlace, que es este que pueden ver acá. Y acá debemos seguir los pasos. Bueno, acá nos enseñan cómo utilizar el simulador. Acá tenemos que identificar en el simulador los elementos que nos permitirán ajustar los valores iniciales de las variables, de la posición inicial, de la velocidad inicial y la aceleración, con sus respectivos botones de ejecución. Bueno, entonces acá nos piden configurar los valores iniciales. Entonces, primero lo que hacemos es que en la tabla 1 el valor para la aceleración A es de 0, 0. Entonces debemos poner acá aceleración A 0, 0. Y nos dicen de 0, 0 y la velocidad inicial debemos poner la que inicialmente tenemos en nuestra tabla, que en mi caso sería 13.6. Y acá le damos en continuar. Esperamos a que todos estos valores llenen la tabla. Exportamos los datos y esto nos da el resultado acá. Entonces, la tabla con los datos de la aceleración igual a 0.0 metros sobre segundos al cuadrado nos da esta tabla. Estos fueron los datos. Y ahora nos pide un espacio para colocar la propia tabla con los datos diferentes a 0.0. Entonces ponemos que la aceleración es igual a lo que nos dice acá, aceleración inicial 8.6. Entonces ahora ponemos en la aceleración 8.6. En este caso no coge el 8.6, entonces lo dejaremos en 8.5. Le damos en reproducir. Exportamos los datos así como lo hicimos ahorita. Y este es el resultado que nos da. Este es el resultado de la segunda tabla. Ahora nos piden un análisis de datos. Realiza una gráfica posición en función del tiempo S versus T para cada tabla del paso 3. Bueno, entonces, primero nos piden una gráfica S versus T, ¿verdad? Entonces acá nos dan que el tiempo lo medimos acá y la distancia en metros va de manera ascendente. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, va subiendo la distancia en metros. Esa sería la relación en función de la aceleración de igual a 0,0 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora,
la segunda tabla en relación de v versus t, velocidad versus tiempo. Entonces nos dice que mientras el tiempo va aumentando, la velocidad en metros sobre segundos se mantiene constante en una línea recta horizontal. Ahora, hacemos lo mismo, pero con la aceleración distinta a 0,0, o sea, con los datos que nos dio inicialmente con la aceleración de 8.5. Entonces, podemos ver que en la tabla de distancia versus tiempo, acá podemos ver cómo el tiempo, bueno, a medida que avanza el tiempo, la distancia va en una curva ascendente, aumentando gradualmente. Y en la comparación de velocidad versus tiempo, esta era la de distancia versus tiempo, observamos que es prácticamente la misma, pero acá se mantiene, se crea una tendencia totalmente recta, ascendente hacia arriba, pero de manera recta. Entonces, la interpretación de resultados. Debemos analizar los resultados obtenidos, sacar conclusiones y escribirlas en este espacio de la derecha. Respondiendo a cómo podemos diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas de movimiento. Entonces, como les venía mencionando, dado los análisis correspondientes a los gráficos, podemos evidenciar que en el movimiento rectilíneo uniforme con respecto a la relación velocidad versus tiempo, la característica principal es una línea horizontal. Y en el gráfico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una gráfica inclinada ascendente. En cuanto a la relación distancia versus tiempo, o sea, S versus T, podemos observar que en el movimiento rectilíneo uniforme observamos una línea recta con pendiente constante y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, observamos una curva parabólica. Entonces, en resumen, un movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por una velocidad constante y una distancia que crece linealmente con el tiempo, mientras que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se caracteriza por una velocidad que cambia uniformemente y una distancia que crece cuadráticamente con el tiempo. Estas diferencias se reflejan claramente en las gráficas del movimiento que acabamos de observar anteriormente. Bueno, sexto paso, la aplicación. Entonces nos piden en el problema que calculemos la velocidad del motociclista a partir de sus resultados obtenidos para los tiempos de 20 segundos y 30 segundos. Si la aceleración A es 0 y diferente de 0, datos de A según la tabla 1, use las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, nos da que X es igual a 0 más nuestro 13.6, que es la velocidad. Acá tenemos que la aceleración según nuestra tabla es de 8.6, la velocidad es de 13.6. Entonces la respuesta sería que la velocidad del motociclista para el movimiento rectilíneo uniforme va a ser constante. Por ende, siempre será la velocidad inicial, que en este caso es 13.6. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos que la velocidad es igual a 13.6 metros sobre segundos más 8.6 por los 20 segundos que nos dicen del enunciado. Eso nos daría una velocidad de 185,6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, como respuesta, la velocidad del motociclista para un tiempo de 20 segundos es de 185,6 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora debemos hallar lo mismo, pero ahora con 30 segundos. Entonces hacemos la misma operación y nos da que la velocidad del motociclista es de 271,6 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, y eso sería todo, la explicación del ejercicio número 1 de la tarea de física general. Muchas gracias para todos y feliz tarde.